Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hoy vamos a hablar entonces de las 70 semanas de Israel. Recuérdense que ya vimos la interpretación del sueño de Nabucodonosor allá en Daniel 2. Y por cosa del Señor, como Dios tiene todo en sus planes, hablamos también de Daniel 9. ¿Ustedes se recuerdan? Sí. Pero no para hablar de profecías o de los últimos tiempos, sino por causa del huracán que vino el otro día, y donde Daniel allí expresa su perdón a Dios en oración. Pero miren, mis hermanos, justo va conectado
ahora conectamos en el mismo capítulo 9 de Daniel, ahora con esta profecía de las 70 semanas. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces, ¿qué dice el versículo? Pero para que ustedes noten, mis hermanos, allá en Daniel capítulo 9, para que ustedes no dejarlo en el aire, recuérdense que estábamos hablando de Daniel 9, en donde Daniel hacía una oración, ¿verdad? Pidiendo, ¿qué cosa? Perdón a Dios. ¿Por qué? Porque Daniel vio que él estaba estudiando, dice Daniel 9:1, mis hermanos, para mantenerlo en el contexto o llevarlo al contexto. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, ya hablamos de que ese es otro diferente a Nabucodonosor, ya eso lo hablamos, ya Nabucodonosor fue destronado del trono, y bueno, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, ¿ve? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. ¿Ve? Daniel estuvo estudiando a quién? Al profeta Jeremías. Eso lo hablamos también. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ustedes entonces recuerdan que Daniel, entonces en el versículo 3, fíjense que dice las desolaciones en 70 años. Grábense eso. Y en el 3, ahí comienza Daniel a orar. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ve, ahí comienza ya Daniel a orar. Ahora, como ya vimos eso recientemente, la oración de Daniel pidiendo perdón, ahora salten al 20, versículo 20. Y dice el versículo 20 que aún estaba hablando y orando, aún no había terminado Daniel de orar y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Ve, porque Daniel, el pueblo de Israel estaba cautivo, estaba esclavizado por su pecado. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Este varón Gabriel, mis hermanos, es el ángel. Este ángel se llama varón porque apareció en forma humana, como lo hizo también anteriormente, igualmente que Miguel. O sea, este es un ángel. Daniel estaba orando. Recuérdense la oración que vimos ya hace como 2 semanas. Y vino este ángel. ¿Y qué sucedió, mis hermanos? ¿Para qué vino? Oiga lo que dice. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Por qué dice eso? Porque le iba a revelar a Daniel el plan de Dios. Recuérdese que está cautivo Israel, está esclavizado por su pecado. Otra nación lo está gobernando a ellos. Entonces, Dios quiere mostrarle a Daniel los planes que él tiene para Israel. Dios se los quiere mostrar.
Y él necesita, para poder entender esos planes, ¿qué necesita él? Sabiduría y entendimiento. Porque, mis hermanos, para entender los planes de Dios para el futuro, hay que tener sabiduría y entendimiento. Usted y yo necesitamos sabiduría y entendimiento para saber lo que está pasando ahora, que estamos viviendo en los últimos tiempos, y lo que Dios dice que va a pasar después de ahora. Usted necesita sabiduría y entendimiento, ir delante de Dios también y pedirle, Señor, mira, dame sabiduría y entendimiento para entender eso que estaba diciendo el pastor, que dice tu palabra. Pero yo le voy a explicar hasta donde también yo entienda. Se lo voy a poner más sencillo para que usted lo entienda. Pero pídale a Dios también sabiduría, como también yo le pido sabiduría. ¿Para qué? También para entender esto. Porque no vaya la palabra de Dios sin pedirle a Dios entendimiento y sabiduría. Señor, háblame. ¿Qué tú me quieres dejar dicho? No solamente con la profecía, sino con todo, toda la palabra de Dios. Y mis hermanos, no es que vamos a saberlo todo tampoco. Sin embargo, sí podemos entender algunas cosas a través de lo que el Espíritu Santo nos vaya iluminando. Porque algunos tienen tachado el libro de Apocalipsis porque es un libro de que nadie entiende. ¿Ve? Y si usted va con su mente bloqueada al libro de Apocalipsis, y porque nadie le entiende, entonces usted no lo va a entender. Entonces, para entenderlo, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Pedirle a Dios sabiduría y entendimiento. Para eso fue que Daniel, con todo interpretar el sueño de Nabucodonosor, el ángel Gabriel tuvo que venir a darle entendimiento y sabiduría. Porque así él no podía, por la propia inteligencia de Daniel, no podía entender el libro, lo que se le iba a decir. Entonces, usted y yo necesitamos entendimiento y sabiduría para entender, ¿verdad? Para entender, mis hermanos, la palabra de Dios. Entendimiento y sabiduría. Bueno, ahí eso fue lo primero que le dijo el ángel Gabriel. Vine para eso. Porque recuérdense que Daniel estaba diciendo que, Señor, ya tú dijiste que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ah, espérate, Daniel, te voy a explicar algo de eso. Y por eso vine a darte entendimiento y sabiduría. Y entonces dice, al principio de tus ruegos, o sea, Daniel, cuando tú comenzaste a orar, fue dada la orden. ¿Qué orden? Mis hermanos, que el ángel Gabriel viniera a Daniel a darle entendimiento y sabiduría por lo que le iba a mostrar, le iba a revelar. Fue dada la orden. ¿Quién le dio esa orden? Dios. Dios fue que le dio la orden a Gabriel para que viniera. Mis hermanos, Dios. Y yo he venido para hacértela saber, porque tú eres muy amado. Miren la opinión que tenía Dios de Daniel, que era que muy amado. De Job, Dios decía que era un hombre justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que Dios tiene la opinión de sus siervos, de sus seguidores. Ahora, ¿qué opinión tiene Dios de usted? ¿Cómo Dios lo ve a usted? ¿Amado? ¿Apartado del mal? ¿Un siervo fiel o sierva fiel?
¿O es una opinión que quizás es mediocre, de cualquier cosa se queda en su casa, no sale a evangelizar ni porque lo maten? ¿Qué opinión tiene Dios de usted? Porque Dios tiene opinión. Si usted tiene varios hijos, usted tiene opinión de cómo es cada hijo suyo. Y usted puede decir el comportamiento de cada uno de ellos. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué opinión tiene Dios de usted? Que hay que estarlo empujando, que hay que estarle recordando la cosa, que no hace nada por iniciativa para la obra del Señor, o que es una sierva mala, un siervo amado, un siervo muy diligente, que no hay que decirle las cosas, que siempre le está hablando a las personas de Cristo, que viene a evangelizar, que le hable, visita a los hermanos. ¿Qué opinión tiene Dios de usted? Bueno, de Daniel, de usted y de mí también. De Daniel, la opinión que Gabriel tenía de Daniel, porque no sé si habían conversado él y Dios, o era algo que se percibía, pero Gabriel sabía que delante de Dios Daniel era muy amado. Mire, olvídese de lo que piense el otro, de usted. Si Dios tiene la opinión de usted, que usted es muy amado, olvídese el otro que está equivocado. Procuremos de que Dios nos tenga a nosotros como amados, temerosos de Dios y apartados del mal. Que si el otro tiene una opinión diferente, contraria, es porque el otro está equivocado. Entonces, mis hermanos, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para hacértela saber, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión, porque para eso fue que yo he venido, para que entiendas, y vine a darte entendimiento. O sea, Dios puede usar ángeles para que uno entienda. Pero el Espíritu Santo, eso era antes, pero ahora tenemos nosotros el Espíritu Santo. Después que Cristo vino, eso fue antes de Cristo venir, lo de Daniel, ¿de acuerdo? Hoy tenemos el Espíritu Santo que nos hace que entender. Y dice la palabra de Dios que Jesús, una de las comisiones que iba a hacer el Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Entonces, y aquí viene entonces, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No se preocupen, mis hermanos. ¿Qué es 70 semanas? ¿Qué es eso de 70 semanas? Le voy a explicar, no se preocupen. Son 70 semanas de años. Oigan bien, 70 semanas de años. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene una semana? 7. Pero como es 70 semanas de años, según este contexto, una semana, ¿cuántos años vienen siendo? 7 también. Y le voy a explicar por qué. Mientras que las semanas de día se describen de manera diferente, mire, por ejemplo, vaya al capítulo 10, ahí mismo de Daniel. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. ¿De acuerdo, mis hermanos? En el año, recuérdense que en el año primero fue que Daniel oró.
Y ahora en el año tercero fue revelada palabra de Daniel, palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esas 3 semanas que están ahí no son de años, sino de días. ¿De acuerdo? Recuérdense que 70 semanas están determinadas, por esas 70 semanas habla de semana de años, y estas semanas que está hablando Daniel aquí eran semanas de días. Porque Daniel no iba a estar afligido 3 semanas de años. Porque 3 por 7, ¿cuántos son? 21. No iba a estar afligido 21 años. Entonces, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, mis hermanos, es evidente que es semana de días, porque no es verdad que Daniel no iba a comer manjar, ni vino, ni nada, no iba a comer nada en 21 años. ¿Qué le hubiera pasado, mis hermanos? Se hubiera muerto. Entonces está hablando de semanas de días. Ahora, cuando el Gabriel se le aparece y le dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, está hablando de esas 70 semanas de años. El intervalo de tiempo, mis hermanos, que va desde el decreto del monarca persa Artajerjes para construir a Jerusalén hasta el reino del Mesías. Ahí están esas 70 semanas. Entonces, mis hermanos, 70 semanas es como decir 77. Semana es 7. ¿Qué es lo que es semana? Es 7. Puede ser días, pueden ser años. 77, porque semana significa 7. Por eso que usted ve que hay una semana, ya usted sabe que son 7 días. Pero en realidad el término semana es 7. Sea días, sea años. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Pidamos a Dios sabiduría y entendimiento para entender estas predicaciones. Pero que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, las 70 semanas que está hablando Daniel para tu pueblo y tu ciudad, esas 70 semanas es 70 semanas de ¿qué? De años. Ok. Entonces, ese intervalo de tiempo, mis hermanos, va desde el decreto del monarca persa Artajerjes para reconstruir a Jerusalén. Desde ahí que se comienza a contar esas 70 semanas. ¿Dónde encontramos eso? Eso fue, mis hermanos, 445 años antes, 400 o en el año 445 antes de Cristo venir. Por primera vez. ¿Cuándo sucedió ese decreto para la reconstrucción del templo? En el año 445 antes de Cristo, o sea, antes de Cristo venir. En el año 445. O sea, nosotros estamos viviendo, mis hermanos, en el año 2022 después de Cristo, o sea, después de Cristo venir. Pero los años se contaron también antes de Cristo venir. ¿De acuerdo? Estamos después de Cristo, pero también habían años antes de Cristo. Por eso es que, mis hermanos, Cristo dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Por ejemplo, usted pudiera decir a veces, para que me entienda mejor, no, eso fue antes de la pandemia.
Y puede decir, no, eso fue después de la pandemia. Yo no he escuchado gente que dice, no, yo no te visitaba desde antes de la pandemia. Y otros dicen, sí, yo creo que tú habías venido después de la pandemia. Pero Cristo no fue tan sencillo, fue algo más amplio. Todo registra antes de Cristo o después de Cristo. Cuando usted estaba en la escuela, y los que están todavía, saben que toda la fecha va a ser antes de Cristo o después de Cristo en historia. Aunque muchos, mis hermanos, ya están quitando el término Cristo, porque le es ofensivo. Y están utilizando otros términos. Pero lo que hacen es confundir a los demás porque no saben de qué están hablando muchas veces. Bueno, entonces, mis hermanos, vamos a ir a Nehemías, que fue cuando se comenzó a contar las 70 semanas de Israel, que son 70 semanas de ¿qué? De años. Ven, no se me confunda. Vaya a Nehemías. Mire a ver dónde está Nehemías. ¿Sabe? Vamos a ver si hace mucho que usted no lee la palabra de Dios. Nehemías 2. ¿Están extraviados, mis hermanos? Le voy a ayudar. Está después de Esther. Perdón, antes de Esther. Y antes de Job. Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios. Nehemías 2. Y también, mis hermanos, está después de Esdras, para ayudarle. Solamente voy a leer lo que dice Nehemías, mis hermanos. Solamente voy a leer. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Hablando Nehemías, que era copero del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, o sea, se parece a Daniel, pero tenían diferentes oficios. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque usted sabe lo que se imaginaba, que un copero fuera triste delante de él. De nada lo podía mandar a matar. Y mis hermanos, Nehemías escribió después de la destrucción de Jerusalén. No porque está antes de Salmo, quiere decir que fue recién, después o durante Israel, sino después de la cautividad de Israel. Entonces, y di al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Porque ya habían destruido a Jerusalén, ¿recuerdan? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos, oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Por qué la va a reedificar, mi hermano? Porque la habían destruido Nabucodonosor y sus ejércitos, cuando se llevaron cautivo, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto al rey, junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios, de mí,
benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Ve, mis hermanos? Desde ahí comenzaron a contarse las 70 semanas. 70 semanas de años, no de días. Desde ahí hasta el Mesías hay un recuento de semanas que vamos a ir aclarando. O sea, mis hermanos, este panorama primero incluye 7 semanas de 49 años que marcan el final de la carrera de Nehemías con su reconstrucción de la plaza o la calle y el muro, así como el final del ministerio de Malaquías y el cierre del Antiguo Testamento. O sea, estas semanas cierran con el Antiguo Testamento. Estas 7 semanas y 62 semanas de 434 años más, para un total de 483 años hasta el primer advenimiento del Mesías. O sea, mis hermanos, tenían que pasar, ¿cuánto, mis hermanos? 483 años hasta el primer advenimiento del Mesías. ¿400 cuánto? 83 años. Desde que se dio la orden para restaurar a Israel, reconstruir, hasta la muerte de ¿quién? Del Mesías. O el advenimiento del Mesías, perdón. O sea, eso se cumplió con su entrada triunfal el día 9 de Nisan. O sea, se entiende, mis hermanos, que el día 9 de Nisan es el libro, es el mes, según han calculado algunos, de marzo. Porque nosotros le llamamos a los meses de otra manera. Ellos no le llaman igual que nosotros, no le llamaban la historia. Este es marzo. Supuestamente Cristo entregó, apareció, ¿verdad? Ya al año 30, por ahí por marzo, ya cuando dio a conocer su ministerio. Por ejemplo, cuando entró a Jerusalén, mire por ejemplo Mateo 21. Mateo 21. Mire lo que dice por ejemplo Mateo 21. Vamos para allá, para que ustedes sepan. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y a la que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Y cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Ven, mis hermanos, esto se cumplió con su entrada triunfal el día 9 de Nisan, el 30 después de Cristo. Entonces, al Mesías se le quitará la vida. Eso está incluido dentro de las 70 semanas. Vamos a leerlo, mis hermanos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Estoy en Daniel 9:24. No se me pierda, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, como yo le dije en Nehemías, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas, ¿qué va a pasar, mis hermanos? Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que se van a cumplir 62 semanas, más otra semana más, 69, hasta la muerte del Mesías. O sea, cuando Cristo le quitan la vida o entrega su vida, ya ahí se cumplieron ¿cuántas semanas? 62 más 7, ¿cuántos son? 69. ¿Ve? ¿Me van entendiendo? Poquito a poquito. Vuelva y escucha el mensaje en su casa. Yo lo envío por el grupo. Vuelva y escúchelo. Cuando esté barriendo, cuando esté en el trabajo, cuando esté en su casa tranquilo, escúchelo otra vez. Para poder asimilar estas cosas. Entonces, mis hermanos, primero, 7 semanas de 49 años. Segundo, 62 semanas de 434 años. Y tercero, los últimos 7 años o semana septuagésima, que corresponde al tiempo del anticristo. O sea, falta una semana por cumplirse. Falta una semana de años. Que como leímos el 27, dice, vamos a leer el 27, y por otra semana, ve, cuando dice que se le quitó la vida al Mesías, son 62 más 7 de la primera, ¿cuántos son? 69. Y el 27 dice, y por otra semana, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya está hablando ahí del anticristo, la semana del anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mis hermanos, no se me pierda, esté atento. El pueblo romano, mis hermanos, del cual vendrá el anticristo, según algunos creen, destruirá la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. O sea, perdón, ya después que Daniel escribió esto, el pueblo romano destruirá la ciudad de Jerusalén y su templo en el 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo, mis hermanos, fue destruida Roma, el templo de Jerusalén. Ok, mis hermanos, seguimos. ¿Cuántas semanas están determinadas? 70. ¿A quién se le está dando esta respuesta? A Daniel. ¿Por qué a Daniel? Porque él estaba ¿qué? Orando a Dios y preguntándole que cuándo se iban a cumplir las desolaciones de Jerusalén, que eran en 70 años. Entonces, 70 semanas están determinadas. O sea, hay casi,
esta semana, como yo le dije, es semana de años. Porque, mis hermanos, en el antiguo hebreo, semana simplemente se refiere a una unidad de 7. La palabra hebrea aquí es a menudo utilizada para significar una unidad de 7 días. Pero también puede ser utilizada para una unidad de 7 años. Como yo le estuve explicando. Semana puede ser tanto días como que años. Los judíos tenían años sabáticos, por lo cual sus años estaban divididos en semanas de años. Como en esta importante profecía, cada semana contiene entonces, ¿cuántos años? 7. ¿De acuerdo? Porque semana es el término 7. 77, si usted quiere puede decir, igual que decir 70 semanas, según el término hebreo que se utiliza para semanas. Entonces, está claro, mis hermanos, que en este contexto, Daniel había estado leyendo en Jeremías sobre años. Por eso dice 70 años. Entonces, Jeremías había estado predicando y escribiendo que el cautiverio duraría 70 años. Eso dijo Jeremías, que ya lo vimos anteriormente. No hoy, sino en otra predicación. Entonces, los 70 años del cautiverio eran el castigo específico por haber violado 70 años sabáticos. Ello equivaldría entonces posiblemente a 77. 70 por 70, 7 por 7, ¿cuántos son? 49. Eran entonces 490 años. Entonces, Israel había violado los años sabáticos. ¿Qué dice, por ejemplo, Segundo de Crónicas 36:21, mis hermanos? Segundo libro de Crónicas. Vamos. Segundo libro de Crónicas 36:21. Y usted todavía quizás se está preguntando, ¿y qué tiene eso que ver conmigo y con nosotros en estos tiempos modernos? Es que para entender el futuro tenemos que entender el pasado primero. ¿Usted sabe por quién usted es? Porque usted se conoce a usted mismo, porque ya usted viene siendo una persona de tiempos atrás. 36, segundo de Crónicas 36:21. Dice allí la palabra del Señor: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Por boca de quién? Jeremías. ¿Y a quién estaba leyendo Daniel? A Jeremías. O sea, Jeremías habló de esta profecía en este momento, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron, ¿qué cosa? Cumplidos. Pero también, mis hermanos, si usted quiere entender un poquito en un mismo contexto de que se habla tanto de años como de semana de días en el mismo contexto, podemos ir a Génesis 29. Vamos a ir a Génesis 29. Que aquí hay un caso un poquito de cómo se comporta el ser humano a veces. Mire lo que dice Génesis 29. Aquí vemos a Jacob y su suegro Labán. Mire lo que dice el versículo 15. Dice: entonces dijo Labán a Jacob. No le voy a explicar el contexto, de dónde viene esto, léalo en su casa por causa del tiempo. Cómo Jacob llegó donde Labán,
Si usted quiere saberlo, léase los capítulos anteriores. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijos, 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. O sea, mis hermanos, que Labán le está diciendo a Jacob: mira, tú vas a trabajar conmigo, pero dime qué te voy a pagar. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿Cuánto le iba a servir Jacob a Labán para ganarse a su hija menor? 7 años, o sea, 1 semana. No de días, sino de años. Estaba enamorado el tipo. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Ve, porque Jacob y Labán eran familias. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. ¿Y fueron duros esos 7 años? No. Jacob dice la palabra de Dios que a Jacob y le parecieron como pocos días porque la amaba. No importa lo que tuviera que hacer, amaba a esa mujer. 7 años. Entonces dijo Jacob a Labán, el papá: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Dámela, ya te trabajé 7 años. Ahora dame mi mujer, que ya yo trabajé por ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche de la boda, tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella o durmió con ella esa noche. ¿A quién fue que le llevó Labán? ¿A Raquel o a Lea? A Lea. ¿Y por quién había trabajado Jacob? ¿Por quién? Por Raquel. Entonces, ¿qué sucedió ahí entonces? Hubo un engaño. Le metieron gato por liebre al hombre. Y como en ese tiempo no había luz eléctrica, era de lámpara, se apagaba la luz y nadie conocía a nadie en la noche de boda. Usted se imagina, mi hermano y mi hermana, que usted se vaya a casar con un fulano de tal y entonces le metan a otro hombre ahí adentro, otra mujer, al oscuro. Y entonces, cuando usted ve por la mañana y diga: ¡oh! ¿Y qué pasó aquí? Pero mire entonces lo que le pasó. Justamente eso le pasó a Jacob. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Si ustedes se leen los capítulos anteriores atrás, se dará cuenta que Jacob engañó a Esaú, su hermano. Y ahora Jacob se está quejando porque lo engañaron a él. Mi hermano, si usted hace algo, si usted engaña a alguien o le hace algo a alguien, a usted puede ser que se lo hagan también. Bueno, entonces Labán le respondió, no se lo había dicho antes, pero Labán le respondió: no se hace así en nuestro lugar, porque Jacob no era de por ahí. Jacob vino donde Labán su tío. Ve que vivía, imagínense que usted vive aquí y lo manden, vamos a decir, para Santiago o otro país, lo manden para Venezuela o para Puerto Rico.
Y Labán le dijo, no, mira, lo que pasa es que en nuestro lugar, por aquí no se hace así. En nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y como tú estabas enamorado de la menor, yo no te puedo dar la menor, te tenía que dar la mayor. Cumple la semana de esta. ¿Está hablando aquí de semana de días? No. Cumple la semana de esta. O sea, para yo darte a Raquel ahora, que es la menor, porque ya te di la mayor, primero se da la mayor y luego te doy la menor. Entonces, ya tú cumpliste 7 años, te correspondía la mayor. Pero Jacob seguro le dijo, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, entonces yo te di la mayor. Ahora tú tienes que cumplir una semana para la menor. O sea, ¿qué tiempo, mis hermanos? 7 años. Una semana de años. Porque era un término normal en hebreo, que es con el que se escribió el Antiguo Testamento mayormente. Ya Jacob sabía de qué le estaba hablando Labán. Y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Usted ve, se lo aclaró más bien, por si él no estaba entendiendo que era 77 años. No vaya a pensar Jacob que son 7 días. Otros 7 años. ¿Tú la quieres, Raquel? Sí. Bueno, trabájame 7 años más. Entonces, en total, ¿cuánto eran, mis hermanos? 14 años que iba a trabajar por la misma mujer. Estaba enamorado, ¿verdad? Mis hermanos, usted ve que eso está sucediendo aquí en la palabra de Dios, pero Dios narra las historias tal como sucedieron. En ningún momento usted ve que ellos consultaron a Dios. Y por eso es que hoy todavía estamos teniendo problemas por estas decisiones que no consultaron a Dios. No vaya a decir por ahí, sí, pero Dios permite que los hombres tengan 2 mujeres. ¿Y por qué no le hizo 2 Eva entonces? Ve. Entonces, mis hermanos, hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Ese problema está bien, te voy a servir otra semana porque esa es la mujer que yo quiero. Te voy a servir otros 7 años más. Y él se la dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bila, por criada. O sea, mis hermanos, el hombre trabajó ¿cuántos años por Raquel? 14 años. Una semana primero de años, que lo engañaron, 7 años primero. Y no, que no es esa la mujer. Bueno, pues trabaja 7 años más, una semana más. Ah, está bien. Hasta que consiguió su mujer, pero tuvo que durar ¿cuánto? 14 años. Y ese Labán entonces puso en discordia 2 hermanas casadas con el mismo hombre. Y por lo tanto, hoy todavía se está teniendo problemas por esa decisión de Labán. Hoy, el día de hoy todavía. Que ya a ustedes más adelante les voy a explicar. Entonces, mis hermanos, lo llevé ahí a esa porción porque es un ejemplo en cuanto al utilizar esta antigua palabra hebrea, chabúa, tanto para 7 días como para 7 años en el mismo contexto. O sea, chabúa significa semana, o 7, perdón, 7. Perdón, semana, que son 7. O sea, semana de años o semana de días. Así que, mis hermanos, apenas llegamos a la introducción de este estudio de las 70 semanas de Israel, en lo que tiene que ver en el estudio que estamos teniendo acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y tenemos que ver primero lo que pasó antes para entender lo que va a pasar en el futuro, que usted tenga ya una razón por qué está pasando las cosas.
Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es clara. Pero así como el ángel Gabriel lo mandó para darle entendimiento a Daniel y sabiduría para entender estas cosas, danos entendimiento y sabiduría también para entenderla en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, Señor, siga dirigiendo lo que resta en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga.